Municipio de La Guajira, Granada es el primer en producción. De Colombia aquí se corta la sal marina, por eso es que es importante su producción. ¿Sabes cómo te quiero, negrita linda, merecumbe? Te quiero con todo el alma. Mi nombre es Editelina Gámez Pérez. Nací en Manaure el 8 de febrero de 1947. Tuve la suerte de nacer en el segundo asentamiento de Manaure, donde los ranchos donde vivíamos, donde era la vivienda de las personas, estaban dentro del mar. En este momento ahí no existe nada porque el mar se llevó todas las calles que estaban en ese momento construidas en Manaure. ¿Qué te puedo decir yo de la fecha de la fundación de Manaure? Nadie conoce la fecha de la fundación de Manaure porque Manaure no fue fundada. Manaure fue asentada, fue invadido, fue por los aborígenes que venían de aquí de Centroamérica, las costas del Caribe. Venían las embarcaciones por los aborígenes, porque Manaure era un puerto muy favorable para la pesca de perla y la pesca de lago. Y eso es lo que me han contado, lo que me contaban mis antecesores, que el primer asentamiento de Manaure se dio en el 1500 y, no te puedo decir la fecha con exactitud, por lo que me contaban mis antepasados, que aquí llegaban los aborígenes y aquí se daba la pesca de perlas y de langosta, porque era abundante la pesca de esas especies. Y de aquí, la población en ese momento era itinerante, porque ellos venían en la época de las pescas y se iban. Tan es así que si nos vamos al primer mapa cívico, político, administrativo de aquí de La Guajira, de aquí de Colombia, Manaure, en el mapa Manaure aparece como la boca de San Agustín, ¿no? Luego, después de que fue la boca de San Agustín, había otro nombre para Manaure que era San Agustín de Manaure, que también estuvo en uno de los mapas. No sé si en algún archivo, en los archivos del Banco de la República se puede conseguir para que verifiquen lo que yo les estoy diciendo. Ya ahí a donde nosotros nacimos, que eso fue en la década, ponte tú, del 40 en adelante, ya en la época de la cosecha existía, y ya mucha gente de Riohacha, de Maicao y de cualquier parte de aquí del país que quería venir aquí a trabajar en las charcas artesanales, venían y trabajaban. Se daba mucho el trueque de alimentos por sal, y mucha gente tenía ese negocio, vivía de eso. Ya cuando se establece el Banco de la República, que ya las cosas se organizan, la gente como que también se organizó. Muchas personas se devolvieron para su pueblo, como decir la gente de Riohacha se fue para Riohacha. En esa época, en esos momentos, más o menos también surgió la fundación de Maicao. Mucha gente se fue para Maicao. Y aquí quedaron muchas personas, entre ellas que es mi familia. Quedó mi abuela, quedaron mis tías, mi mamá, todos nos quedamos aquí.
En el ocaso, el astro rey declina, el nordeste y las olas apacibles se tornan, qué bello esté el ambiente. Juntos felices mirando las salinas. Y entonces, cuando ya nosotros nacimos y comenzamos a conocer las cosas, ya no era ni San Agustín de Manaure ni Manaure, sino Manaure estaba. Mi nombre es María del Rosario Iguarán Cotes, me dicen la Mella. Nací aquí en Manaure y desde que tengo luz de conocimiento no he salido a otra parte, sino que aquí salí cuando fui a hacer mis estudios de secundaria a Río Hacha, pero aquí me tienen otra vez. En Manaure la vida social muy sabrosa. Todas las personas de aquí eran unidas, todos los viejos que yo conocí de antes, pues. Pero no es como ahora. Primero había demasiada unión, todo se compartía. Porque si yo llegaba a su casa a solicitarle un vaso de agua, si tenía jugo, me daba jugo, si tenía pan, me daba pan. Lo que hubiera, lo compartía. Y lo mismo los que venían aquí. La unión esa que había para la orilla de la playa, nos iban a la orilla del mar, ese hermoso mar que tenemos todavía, porque todavía lo reconozco, que es hermoso. Y se ha tragado 3 calles. El mar se ha tragado 3 calles. Entonces decían que las calles se las tragaban, no, que esos son los espíritus malos, que no sé qué, que no sé cuándo, que se están tragando las calles. Empezó la gente a coger miedo y fueron a fundar varios allá en el centro. Los primeros fundadores del centro fueron los Menguales, el señor Julio Mengual, que en paz descanse, y el señor Oscarito Mengual, fueron los primeros 2 fundadores de allá de los Cerritos de Manaure. ¿Y por qué lo llamábamos los Cerritos? Por el simple hecho de que cuando uno iba tenía que ir montando cerrito, montando cerpa. Ellos fueron limpiando su lote y cada quien fue haciendo su casa. Y la gente, ya como los vio a ellos, también iban, limpiaban y cogían el pedazo más grande que querían y todo. Eso no tenía dueño. Era como una pelota grande que venía corriendo, entonces decía todo el mundo, no, que ahí viene, que se va a tragar Manaure completo. Eso sí era un susto grande para uno, porque uno decía a las 6 de la tarde, varias veían el resplandor, decían, ahí viene la bola de Jurubao, ahí viene la bola de Jurubao. Sentían que por allá, por las charcas, que eso era puro monte. Entonces, ahí viene la bola de Jurubao. Yo soy Carlos Manuel Palacio Hoyos. Nací en un corregimiento del municipio de Uribia llamado Manaure. Entonces, uribiero por nacimiento, manaurero por ordenanza y riohachero por adopción. Comenzamos a soñar en esa generación que ya muchos han partido, de convertir a Manaure en un municipio. Manaure no tenía nada, era casi una ranchería con una inspección de policía de 2 cuartos y un calabozo, que hasta nos agarró el momento de la ordenanza, cuando ya fuimos municipio, no tenían ni siquiera dónde montar la alcaldía. Pero creíamos en nuestra gente, en nuestro empuje para desarrollar este municipio, y lo hicimos con mucho esfuerzo, porque no fue fácil desprendernos de Uribia, porque naturalmente los recursos que producía Manaure con la regalía de la sal
era lo que mantenía no solamente el municipio de Bolivia, sino al departamento de La Guajira. Era la única regalía que recibía el departamento de La Guajira para repartirlo en los municipios en esa oportunidad. Eran los pioneros de la economía del departamento de La Guajira. Manaure es el municipio de La Guajira, además de ser primero en producción. Manaure es el municipio de La Guajira, además de ser primero en producción. En Colombia sí se saca la sal marina, por eso es inolvidable su explotación. En Colombia sí se saca la sal marina, por eso es inolvidable su explotación. Con mucho, como te dije, muchos sacrificios y mucho trabajo de mucha gente. Porque aquí no fue una sola persona. Muchos sí tuvieron mucho más protagonismo. Ejemplo, los diputados en esa época, que teníamos tres diputados, que era Agustín Mesa, Luis Vicente Rosado y Alfredo Gómez. Este proyecto de ordenanza fue presentado en una legislación anterior por Manuel Mengual Mesa Manén, pero era el único diputado que tenían en esa época y no prosperó. Nos preparamos y en la segunda legislación sacamos 3 diputados, aunque uno solo era el principal, que era Alfredo Gómez. Luis Vicente Rosado era suplente de Manolio Ballesteros, que nos dio la oportunidad para que entrara Manenchi. Y Agustín Mesa era diputado por la Napo en esa época, suplente de un señor que llamaban Hijuelo, y aquí de Riohacha también nos apoyó. ¿Qué hicimos? Con 3 ya diputados salimos a buscar los votos necesarios. En esa época los liberales y los conservadores, de Manenchi por un lado, con Abuchaibe, Chente Rosado por otro lado, con la gente del MIL, con Ballesteros, y a nosotros nos tocó Alfredo Gómez con la gente de los Fonseca Ciosi, y a mí me tocó con la parte que manejaba en el conservatismo en esa época Nelson Amaya Reyes. Conseguimos, con mucho esfuerzo y con mucha gente de Manaure que se movió. Conseguimos los votos necesarios y ahí. Pero como te dije, era un corregimiento. Cuando aprobamos las ordenanzas, nos dimos cuenta que no teníamos ni siquiera dónde poner la alcaldía. La pusimos en la inspección de policía, que tenía dos cuartos y un calabozo. Ahí comenzó el primer alcalde nombrado por decreto, que fue Abraham Quintero, y ahí nos fuimos. Ya cuando organizamos las alcaldías, contratamos una casa que era del difunto Emiro Cuello, y ahí comenzó de firme en la organización del municipio. Se saca la sal marina, por eso es inolvidable su explotación. Luis Ricardo Mesa Paso, por una educación más firme. Después tuve la oportunidad de ser el primer alcalde popular por elección en el 88. Pero sí en esa época era por 2 años, elección por 2 años, y nos posesionábamos en junio. Estando posesionado a los 3 meses, nos desbarata el huracán Joan casi medio Manaure.
Afortunadamente dice un dicho que no hay mal que por bien no venga. Nos movimos a Bogotá, nos abrieron las puertas de los ministerios y logramos reconstruir a Manaure. Porque usted de pronto, en su juventud y mucha gente que no tienen la dimensión de lo que fue esa destrucción del huracán John. No había ni vía. Mucha gente quedó sin techo, sin vivienda. Y logramos que Ecopetrol, en esa oportunidad, nos hicieran un adelanto de 500 millones de pesos. 500 millones de pesos en esa época. Y con eso nos dio y nos alcanzó para reconstruir casi todo Manaure. Evelia Castillo y Libre Cárdenas, por siempre, por siempre. ¡Ay! En el ocaso, el astro rey declina, el nordeste y las olas apacibles se tornan, qué bello esté el ambiente. Juntos felices mirando las salinas, un forastero con una nativa hacen un pacto de amarse eternamente. Una gaviota contempla a la pareja y mansamente vuela, lo nuestro comprendía. Un alcatraz gozoso